Bueno, buenas noches, jóvenes, bienvenidos. Voy a empezar a grabar. Ahorita damos inicio. Bueno, buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al curso de Derecho Penal. Realmente para mí es un honor volver a tenerlos acá y saludarles nuevamente. Estoy para servirles. Vamos a dar la continuidad a lo que nos quedamos la semana pasada y justamente fue seguir culminando el importante bien jurídico tutelado que protege la vida y la integridad de las personas. Si ustedes se recordarán, hemos hecho ya un análisis en este camino de verificar prácticamente este tipo de flagelos que se cometen y que no solo se cometen, sino que también atentan contra la vida. Y de esa cuenta creo que ustedes ya han tenido la oportunidad de ir viendo algunas conductas que son las que se establecen en el Código Penal. Sin embargo, también el día de hoy vamos a culminarlas. Hemos empezado desde el artículo 123, en donde hemos tenido la oportunidad de empezar desde el homicidio y hoy vamos a ir terminando y haciendo efectivamente ese resumen para que podamos verificar todas estas conductas. De tal manera que vamos a hoy a culminar con esta parte y este módulo justamente termina con ello, ¿verdad? Termina con este bien jurídico para que podamos ya dar inicio al siguiente. Entonces, bueno, invito entonces a que puedan ustedes abrir su código y poder empezar a trabajar con la parte especial a la cual pues nosotros hemos tenido la oportunidad ya de ir viendo. Quiero entonces compartir pantalla y para ello me voy a permitir pedirles que abran su código en el artículo 154 para que vayamos viendo cada una de estas normativas. Ahora sí, comparto mi pantalla para que puedan ustedes ahí visualizar y tener a bien pues ver esta pantalla. Tenemos entonces pues el derecho penal justamente donde queremos hacer esa pregunta. Y esta pregunta surge en donde colocamos, ¿verdad? ¿Puedes recordar qué delitos se encuentran en el Código Penal en Guatemala que protegen la vida? A ver, alguien que me pueda ahí sí que apoyar y querer decir alguno de los delitos que hemos estudiado, pero que protegen esta vida e integridad de las personas. A ver, alguien que me puede indicar. De lo, Homicidio, infanticidio, muy bien, ajá. ¿Algún otro? asesinato. Muchas gracias, Yuri, muy amable. En efecto, ¿verdad? Ahí Yuri nos mencionó algunos y creo que vamos a ir viendo hoy otros y nos vamos a ir recordando. A ver, creo que Jacobo iba a hablar, pero Gracias, profesora. Buenas noches. Sí, buenas noches. el inicial, el homicidio simple. Gracias. Jacobo también nos recordaba ahí algo importante y decíanos, en efecto, homicidio simple, ¿verdad? Creo que también esa división que hace el código resulta bastante interesante que podamos también recordarlo. Y lo platicábamos, el mismo legislador establece y hace ese pronunciamiento al decir, bueno, también tenemos homicidios simples y el catálogo de todos estos, y también tenemos otros que son más severos y que por su parte pues también llevan una sanción y tenemos homicidios calificados. Entonces ahí hacemos una diferencia también significativa al momento de establecer esta diferencia. Entonces, si se van ustedes dando cuenta, hemos avanzado y ustedes ya se han ido recordando precisamente cuáles delitos tiene establecida la legislación que va a proteger no solo la vida, sino que también esa integridad y que justo nos hace establecer, por supuesto, parámetros para esa protección. De tal manera que, entonces sí recordamos que existen delitos que protegen esa infinidad y hoy terminamos la clase y empezamos con el código. Trabajamos la semana pasada algunas normativas y hoy vamos a colocarnos
Y les pido entonces, perdón, que se coloquen en el artículo 150 bis del Código Penal. Y la semana pasada estuvimos trabajando con las lesiones. Las lesiones, si ustedes se recordarán, las trabajamos en específicas, hicimos la división y colocábamos de tal forma que fuera más fácil poder hacer diferencias entre graves, gravísimas y leves. Esto es parte de en algún momento de este catálogo en donde el código establece ese tipo de lesiones para que ustedes se puedan ubicar. En este capítulo de lesiones también nos coloca este otro tipo penal en donde también se puede verificar que hay un riesgo contra una persona menor de edad. De tal manera que podamos recordar, y acá vamos a leer esta parte del código y justamente nos recuerda acá, maltrato contra personas menores de edad. Este delito regulado en el artículo 150 consta, primero, ¿verdad? Que nos dice el autor. Aquí hay una persona, ¿verdad? Cualquier persona que pueda realizar alguna acción u omisión, pero esto va dirigido a un menor de edad. Y ahí quiero que ustedes tomen en consideración que dice quien provoque a un menor de edad. No nos dice el Código Penal quién es menor de edad, ¿verdad? Tampoco nos establece, por supuesto, la edad o el parámetro. Entonces nosotros nos tenemos que ir a nuestro Código Civil a verificar quién es un menor de edad y por supuesto nosotros ya establecemos que son los menores de 18 años, ¿verdad? Entonces acá tenemos que ir viendo esas condiciones para que se dé cada tipo penal. Ese es mi consejo para ustedes, que cuando nosotros estemos al frente de algún caso, que podamos poder analizar el tipo penal y ver los presupuestos. Primero, para que pensemos como investigadores, para que tengamos esa perspectiva y esa visión de ir probando cada una de las partes. ¿Qué pretendemos? Que cuando sea el momento oportuno no exista duda al momento de poder verificar al responsable, de probar su culpabilidad o a una persona su inocencia. Entonces acá es bien importante. Este delito se da contra menores de edad y quiero leerles esta parte en el código en donde dice quien provoque a una persona menor de edad. O sea, aquí hay una persona, un presupuesto. Primero que tiene que ver a una persona menor de edad como víctima o otro presupuesto. O sea, puede ser otra persona pero considerada incapaz voluntiva o cognitivamente. Quiere decir que esta persona sea declarada con una incapacidad, ya sea voluntiva o mental, ¿verdad? Daño físico o psicológico, ¿verdad? Provoque daño físico o psicológico, enfermedad o coloque al niño en grave riesgo de padecerlos. Entonces acá nos está estableciendo que si este tipo de acción cometida contra estas personas puede provocarle un daño físico, psicológico a un menor de edad o incapaz, el responsable será sancionado y tendrá una pena de 2 a 5 años. Entonces aquí ese maltrato tiene que ser castigado, tiene que ser verificado. ¿Cómo verificamos entonces que la acción sea contra un menor de edad? Probemos entonces a través entonces de un certificado de nacimiento para poder verificar ese extremo, ¿verdad? Aquí me levanta la mano Jacobo. Cuénteme, Jacobo. Gracias, profesora. ¿Tomamos en cuenta solo esos dos presupuestos o también se toma en cuenta el otro presupuesto derivado de la coma, el daño físico, psicológico, enfermedad? Sí. Y de ahí nuevamente de que coloque a un niño en grave riesgo de padecerlos. Ese sería el otro presupuesto. Exactamente. Vamos a ir colocando esos presupuestos. Entonces, primer presupuesto para que lo vayamos subrayando porque es bien importante. Si se dan cuenta, primero que uno accione, ¿verdad? O omita. Ahí sí, quien le provoque a dos personas. Ahí sí pueden ponerle número 1 a un menor, número 2 a una persona incapaz, volitiva o cognitivamente.
Pero acá esa coma nos regresa a la frase que estábamos analizando antes, y eso es lo que justo Jacobo hace mención para que podamos ir aclarándolo. Quien provoque, ¿verdad?, daño físico, psicológico, enfermedad o coloque al niño en grave riesgo de padecerlo. Le dice, bueno, le puedo provocar daño físico, pero también esa intención o ese riesgo de poder padecer ese daño físico o psicológico también puede ser sancionado. Entonces ahí sí prácticamente estamos al frente de otro presupuesto que, aunque es un poco más difícil probarlo porque hay que probar que en efecto pudo haber tenido el riesgo, aunque no lo tenga en el momento, pero que pueda haberse provocado, también es otro presupuesto. Entonces, sí, en efecto, este viene siendo un nuevo requisito. Dígame, Madeline. Gracias, licenciada. Licenciada, yo no sé si ya lo explicó, pero me surge la duda, ¿a qué se refieren con la palabra presupuesto? Gracias, muy amable, Madeline, muy oportuno. Tal vez me adelanto un poquito a decir presupuesto, pero podemos establecer, es un sinónimo de requisito. Es como decir, dentro de los requisitos establecidos en la normativa, tienen estos y estos. Yo digo presupuestos porque también corresponde a un término que utilizamos para llenar prácticamente los requisitos que solicita el Código Penal. Pero lo utilizamos como sinónimo para referirlo. Gracias, Madeline, por la pregunta. No sé si le quedó claro, por así decirlo, la interrogante. Sí, licenciada, entonces entiendo que es como que un punto, el primer punto que tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? Exactamente, como requisito para que se pueda completar y podamos en algún momento ya utilizar el tipo penal o el delito. Es importante que se confabulen esos requisitos o esos presupuestos que ya se establecen en esa norma. Así sería, Mari, para que ustedes los puedan ir tomando en cuenta. Muy bien, entonces aquí tenemos, siempre cada normativa o cada delito va a tener dentro de ellas, como les establecí, algunos requisitos o algunos presupuestos que también los usamos como sinónimos, pero algunos requisitos. Y tenemos que ir verificándolos. Y cada uno de ellos también pensemos cómo ir probándolos, que era algo bien importante para cuando tengan un caso en concreto puedan dilucidarlo de una mejor manera. Esa sería una forma de que podamos verificar los casos. Entonces tenemos este maltrato si una persona viene y le puede provocar estas situaciones a un menor de edad o a una persona incapaz, ¿sí? Si fuese un mayor de edad, este presupuesto no está, ¿verdad? Si fuese un mayor de edad, no lo incluye. Entonces, si le causa a un mayor de edad un daño, lo tendremos que ir a buscar a otro delito, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está dentro de los requisitos que se establecen en este delito en particular. De tal manera que siempre es importante ir verificando cada uno para que ustedes puedan ir tipificando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Encuadrando la conducta de una persona en algún delito de los que se establece en el código. Asimismo, quiero enseñarles este otro que también es parte de este conglomerado de lesiones. Aquí tenemos este delito que se llama contagio de infecciones de transmisión sexual y lo quiero que lo puedan ver también en su código en el artículo 151. Miren, aquí hay algo bien interesante y para que lo vayamos viendo. Dice, comete este delito quien sabienda, quien a sabiendas, o sea, es decir, quien sabe, ¿verdad?, que padece de una infección de transmisión sexual. Acá el requisito importante para que se dé el presupuesto es que él tiene conocimiento de que tiene una enfermedad de transmisión sexual. Hay que leer bien esa parte. Entonces, ¿quién a sabiendas que sí tiene esa enfermedad expone a la otra persona al contagio? ¿Sí? Entonces, esta persona, sabiendo que tiene esta enfermedad, expone al contagio a la otra para que tenga esta misma enfermedad. Entonces, este delito como tal indica, ¿verdad?,
que por supuesto la víctima puede denunciarlo y que la persona, por supuesto, va a ser sancionado penalmente por este tipo de hechos. Lo importante acá, en cada delito, como les estoy comentando, es establecer esos presupuestos o esos requisitos que nos pide la norma. Por ejemplo, si nos dice, si estamos al frente de este delito como tal, quiero preguntarles, ¿qué se les ocurre a ustedes o qué podrían utilizar ustedes siendo investigadores para probar este delito? Aquí dice, quien sabiendo que padece una enfermedad de transmisión sexual. Tenemos el caso entonces de una persona que está denunciando que un señor, X persona, lamentablemente la contagió, ¿verdad? Entonces, quisiera preguntarles, ¿qué se les ocurre a ustedes? Había alguien que levantó la mano, ya no logré alcanzar a ver, pero si alguien quiere, Ronnie, cuénteme. Buenas noches. Sí, yo considero que el método efectivo para probar es saber que esta persona ya tenía un diagnóstico médico, que exista eh, un examen o algo así. Creería que es la manera más efectiva si ya fue diagnosticada por un médico. Entonces sí se comprueba que ya lo sabía. Exactamente, esa es una muy buena forma de probar. Gracias por su participación. En efecto, tenemos que probar ese presupuesto. ¿Alguien más que quiera? Yo creo que levantaron la mano. Adelante, puede comentar. Buenas Dígame, noches, Álvaro. licenciada. Buenas noches, Buenas noches, licenciada. Álvaro. Mire, agradezco pues su tiempo y muy buena ahorita su ponencia, pero fíjese que mi esposa como trabaja con víctimas y nos ponemos los dos a ir a clase, pero tiene una pregunta. Un Claro, caso que cuénteme. Licenciada, muy buenas noches. Buenas Perdone, noches, gusto yo soy saludarle. estudiante, yo soy estudiante solamente escuchando, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Disculpe, no voy a tomarme mucho tiempo, solamente quería consultarle. ¿El papiloma humano puede darse también a través de transmisión oral? Pregunto, es que fíjese que yo trabajo aquí en el área de Baja Verapaz y nos llegó un caso de unas niñas que al parecer tienen papiloma humano, pero en el área de la boca. Entonces, en este caso, no sé, es a través de una evaluación de INASIF o cómo podríamos nosotros saber si realmente las niñas o por qué es que ellas tienen esa enfermedad. Si usted me pudiera orientar, licenciada, muchísimas gracias. No tenga pena, a la orden, mucho gusto. Fíjese que en efecto corresponde primero hacer una evaluación médica. Primero porque ella es menor de edad y por supuesto una persona menor de edad es una persona vulnerable, ¿verdad? Es una niña o un niño y en efecto vulnerable. Es importante que se le haga un reconocimiento médico legal, que en efecto este es un informe pericial que va a emitir un médico y del INASIF corresponde esta evaluación. El papiloma humano, pues hay diferentes cepas, diferentes clases y normalmente eh, es importante que puedan establecer primero el diagnóstico, eh, realmente toda la evaluación, si ella tiene solo ahí, si tiene en alguna otra parte, porque realmente no solo se da ahí, sino que en otras partes. Entonces, sí es importante definitivamente que le hagan el reconocimiento médico a efecto que puedan emitir un informe pericial. Y definitivamente, pues a raíz de eso se podría establecer qué es lo que corresponde, que en efecto, ¿verdad? Puede ser que haya sido agredida sexualmente definitivamente o que se pudo haber provocado por alguna otra razón. Creo que levantó la mano nuevamente Álvaro, solo antes de darle la palabra a Carlos y otros que quieren compartir, pero dígame Álvaro, tal vez quiere ampliar un poco su esposa.
Sí, licenciada, muchas gracias. Fíjese que este es un caso que se está llevando en forma integral. Este caso lo Ujú. reportó el Centro de Salud y fíjese que han estado haciendo visitas domiciliarias, pero hemos encontrado mucha negligencia por parte de la mamá que no quiere hacer la denuncia respectiva. Entonces, por esa razón es que se le ha dado una atención integral de diferentes instituciones. El día de ayer estuvieron atendiendo el caso la PGN, el Centro de Salud y una institución que apoya mujeres en Caños. Entonces, en este caso, procede realmente que ya sea a nivel institucional la denuncia, ¿verdad? Porque en este Sí, caso la mamá... de hecho son de acción pública porque realmente podría llevarlos a violaciones. Entonces sí sería importante que presenten estos de acción pública, tienen que presentar definitivamente la denuncia correspondiente, pueden actuar como entidades haciéndolos y definitivamente tenemos que recordar pues que, como les digo, hay diferentes cepas del virus del papiloma humano, son enfermedades de transmisión sexual, definitivamente se pueden dar de forma anal, oral o bucal y cuando estamos al frente de estos términos son dolorosos, pero sí son importantes actuar. Si se están dando constantemente, tienen que ver realmente qué está pasando y si hay una forma de que se está dando ese contagio, qué sucede. Y hay formas también de protección a los menores. Eh, los menores, como les digo, son vulnerables. Hay formas también que puedan declarar en cámaras GESEL. Para los que no saben, son cámaras especiales que se diseñan para no revictimizar a estos niños y que puedan contar qué les sucedió. Creo que lo más importante en este caso es presentar la denuncia correspondiente, actuar y también hacerles el examen médico correspondiente. Y la motivo a que puedan hacerlo, tal vez estamos ayudando a muchas situaciones eh, para salvar esto. Entonces sí, aquí Amarilis también nos comenta esa parte, que definitivamente hay formas, como les dije hace un momentito, de transmisión y donde puede desarrollarse el papiloma. Y creo que esto es algo muy grave. Hay lesiones que no tienen cura completamente. Son dolorosas también para cualquier persona que padece esto. Entonces, creo que hay, hay maneras de poder investigarlo y creo que actuando es la manera que podamos nosotros enfrentar este flagelo. Creo que hay dos personas aquí que levantaron la mano, les quiero dar la oportunidad. Carlos, cuénteme, usted levantó la mano primero, creo. Gracias, licenciada. Buenas noches a todos. Solo una duda, digamos, como es bien complicado y bien complejo, digamos, que la persona que está infectada nos diga, por ejemplo, en un caso, miren, sí, yo estaba entendido y sabido que sí tenía la enfermedad. O sea, eso es bien complicado. Pero a mí se me ocurre que ahorita con la época en la que estamos de fiscalización, en donde todas las facturas son electrónicas y todo, podría ser un medio de prueba, digamos, que nosotros hagamos constar que esta persona que transmitió la enfermedad está comprando un medicamento para la trata de esa enfermedad. Excelente. Yo estaría de acuerdo con usted y le daría muy buen puntaje porque realmente tenemos que ser innovadores. En el momento de investigar tenemos que ser, y de probar esto, tenemos que ser innovadores. Y creo que las facturas eh, nos pueden ser útiles porque tenemos que demostrarle al juez que él tenía conocimiento y que a pesar del conocimiento que tuvo, puso en contagio a alguien más. Entonces, ahí en efecto podría apoyarnos como estuvieron indicando y como usted dice, probando que él compraba cada mes la medicina, por ejemplo, y cómo no iba a tener conocimiento de la enfermedad. El expediente médico puede ser requerido también para que podamos nosotros visualizar si una persona podemos orientarla, asesorarla y decir, bueno, puede presentar. Podemos mandar a pedir el expediente al IX, mandar a pedir el expediente privado si él acude, si sabemos que tiene conocimiento. Podemos incluso ofrecer testigos para que vayan a declarar. Podemos así como hacer un análisis también
en cuanto a poder verificar el estado económico y en qué gastaba, ¿verdad? Su dinero. Realmente también poder establecer incluso a que se le haga un peritaje a esta persona y evaluar cuánto tiempo pudo haber tenido esta enfermedad y cómo no haberse percatado, ¿verdad? Hay muchas situaciones cómo poder probar. Algunas veces nos quedamos un poquito cortos, ¿verdad? Eh, al momento de poder tal vez encuadrar un delito, pero mire que tenemos que ser innovadores y creo que lo que usted me aporta el día de hoy podría ayudarnos mucho a poder establecer que en efecto sí tenía conocimiento. Muchas gracias, Carlos. Me parece muy bonito su aporte. Jacobo creo que tiene levantada, ahí está la mano. Cuénteme, Jacobo. Gracias. El BPH bucal, bueno, tengo conocimiento de que se produce a través del sexo oral y también, pero no estoy seguro si los besos profundos. No obstante ello, en la persona, en el caso de los menores o de los adultos, eh, que consume demasiado tabaco o alcohol, ese factor es importante para que el SBPH se acumule en él y pueda ser transmitido. Pero también hay que ver el tipo de sistema inmunitario que tienen las personas. Esa es una parte. La otra es, hay personas que tienen el BPH y no lo saben y no lo van a saber nunca. Entonces, el factor de los delitos y esto, ¿cómo se generaría? Porque entonces, bueno, no hay, no sé si es lo más adecuado, pues, actuar de buena fe y genera la transmisión y se da en otra persona por el sistema inmune de adicto. Entonces, legalmente, ¿cómo queda esa persona? Esos son los dos aspectos. Gracias, Jacobo, muy amable, y gracias también por contarnos parte también de sus conocimientos. En efecto, realmente en algún momento podemos tener casos en que definitivamente, como dice Jacobo, no tienen conocimiento de que tengan la enfermedad. Posiblemente tengan un buen sistema inmune y que lo están tratando bien y que realmente pues no tengan ninguna afectación. Podemos tener el caso así también de una enfermedad de transmisión sexual que no exista ningún signo externo, ¿verdad? Y que él tenga el conocimiento de que padezca esta enfermedad. Sin embargo, tenemos que tener dos situaciones. Si en algún momento realmente esta persona no lo sabía, entonces, si ustedes se dan cuenta, el presupuesto, el requisito de este artículo no podría llenarse porque aquí es sin tener conocimiento, teniendo el conocimiento y esta persona no lo tiene. Tendríamos que establecer si la conducta de este sujeto encuadra en algún otro delito. En este caso, si esta persona pudo haber contagiado, aunque no tuviera conocimiento, a otra persona a quien incurrió por ejemplo, en un menor de edad, como es el caso que nos comentaba hace un momentito, ya estamos entrando a otro tipo de delito, por ejemplo, violación. O si en algún momento no se encuadra en esta conducta, podemos verificar en qué otra pudo haber tenido o que si en algún momento también pudo haberle ocasionado alguna lesión. Me explico. Sí tenemos que verificar siempre el delito y si el delito no conlleva esa conducta, la misma normativa penal nos dice que no podemos crear conductas, ¿verdad? Entonces, si no encuadra, podemos verificar si la misma acción puede ser incorporada o con presupuesto en otros para poder juzgar o poder imputarle ese delito. Si no, esto no podría encuadrar y no va a llegar a juicio, de hecho, ¿verdad? Entonces, sí, Jacobo, tendríamos que verificar la conducta. Si él definitivamente no sabe por alguna situación, tenemos que analizar que no podría encuadrar, ¿verdad? Porque ahí hay un presupuesto bien importante. Pero podemos establecer si fue en una acción a un menor,
pues que encuadre en violación. Si fue una vulneración de otro tipo, más una lesión, tendríamos que evaluar el presupuesto. Entonces, sí es importante que verifiquemos cada acción para ir encuadrándola de una mejor manera. Yo creo que hay otra persona aquí que quiere levantar la mano, que tiene levantada la mano. James, él creo que la levantó primero. Buenas noches, licenciada. Sí, James. Sí, yo, bueno, tengo una duda, porque conocí una historia de una niña en la capital que trabaja como empleada doméstica. Entonces, para la persona que trabaja, ella trabaja en derechos humanos o algo así. Pero la niña renunció y le dice a la señora con la que trabaja que ella renuncia porque tiene que regresar a su pueblo, ¿verdad? Porque su mamá tuvo un accidente y tuvo una lesión como en la columna o algo así. Entonces quedó muy mal. Pero viene y le intentan, pues le piden más información del por qué de eso, ¿verdad? Si ella tiene más hermanos. Y les dice la niña esta de que ella tiene que regresarse porque la hermanita que le sigue tiene como 12 años más o menos. Entonces le dice, yo me tengo que regresar porque en la comunidad donde ellos viven tienen como, no sé si ¿Costumbre? es como costumbre, sí, de que los papás abusan de las hijas, los hermanos, de las hermanas, los tíos y así. Entonces le dice, mi hermana está muy pequeña y como mi mamá ya no sirve, dice, porque esas fueron sus palabras, entonces ella no va a aguantar. Entonces yo tengo que llegar a tomar el lugar, pues, de su mamá. Sí, pues Eh, para que sí, ya le entiendo, le entiendo. eh, es decir, que prácticamente ella iba a ser en todo caso como la esposa del papá, por así decirlo. exacto, y del hermano y del tío y no sé quién más, ¿verdad? Entonces, ella trataron de, como de convencerla de que pusiera la denuncia eh, por esto, ¿verdad? Y la niña viene y les dice que no puede hacerlo porque, como es una comunidad indígena, ya otras mujeres han tratado de hacerlo, pero nunca ganan esas demandas, porque como que ellos tienen sus leyes, ¿no? Algo así entiendo. Entonces lo único que les dicen es trata de hacerlo, pero al final les va peor a ellas después de una denuncia que si no la ponen. Sí, yo creo que es muy lamentable lo que usted me está contando y creo que tal vez algunas personas de las que estamos hoy acá hemos escuchado algún tipo de estos hechos. Lamento mucho lo que sucede en las áreas rurales y, y realmente es lamentable, pero sí deberían de denunciar. Hay casos así como esos que se han tocado en fiscalías y en efecto eh, la mayor parte de casos es porque no presentan denuncia. Y esto pues definitivamente son violaciones, ¿verdad? Son violaciones porque no es el deseo de las personas. Exacto. Son menores de edad también, son menores de edad, imagínense también niñas menores de edad. Y le comento que sí he oído casos en donde justamente un caso que se tuvo igualito a este, por eso le comparto que sí conozco, y que una niña se atrevió a denunciar y sí fue sancionado penalmente el padre, ¿verdad? Sí, licenciada, pero mi duda es porque, según lo que esta niña contaba, es de que cuando otras mujeres han hecho estas denuncias, como que toda la comunidad se va encima de ellas, en contra de ellas, ¿verdad? Y, o sea, y las denuncias no proceden y les va peor porque ya las agreden más físicamente, o sea, violaciones y todo esto, pues. Sí, no, sí, yo creo que es algo que se está arraigando, ¿verdad? Ahí en las comunidades, pero sí tienen que denunciar. Lamentablemente esto va a seguir y es una situación también de educación, porque si se da cuenta, si toda la comunidad lo mira algo normal y realmente esto no es normal.
creería yo entonces que también no solo cuando se pueda denunciar, que puedan también presentar también ante la Procuraduría que los protejan, ¿verdad? Ante el Instituto de la Víctima. Hoy tenemos diferentes instituciones, pero sí esto no puede seguir así, ¿verdad? Prácticamente estas mismas mujeres son obligadas y tienen hijos de sus mismos padres y por eso en algún momento genéticamente no vienen bien. Entonces sí es importante hacerlo. Para mi criterio, lamentablemente sé que les va muy mal, yo sé el dolor, pero sí podrían pedir apoyo. Y es deber de nosotros también como seres humanos, como eh, parte de la sociedad también hacerlo, ¿verdad? Yo sé que también las costumbres, esto también es parte de un proceso también, ¿verdad? Que sí se reconocen las costumbres también de los pueblos originarios o indígenas, pero hay acciones también que no se pueden permitir y una de ellas son estas y sí le comento, sería cuestión de verificar los casos anteriores para ver cómo trabajaron esos expedientes, porque si no también están incurriendo las autoridades en realizar su trabajo adecuadamente. Entonces pensaría que por ahí podríamos orientar a verificar y apoyar a estas personas, ¿verdad? Bueno, voy a dar una intervención más porque yo creo que así avanzamos, pero Lucrecia tiene levantada la mano. Lucrecia, no sé si estará por ahí. Hola, buenas noches, perdón. No tenga Sí, pena, como Lucrecia. a manera de aportación con los compañeros que habían comentado lo de la nena con BPH, deben pues cerciorarse, bueno, soy enfermera, estoy un poquito como el papá del tema, em, deben cerciorarse si la mamá no contrajo la enfermedad antes del nacimiento del bebé, porque si hubo un nacimiento a nivel vaginal, la enfermedad es contagiosa con las secreciones corporales. Entonces, al momento de que el bebé nace, existe el contagio y puede contagiarle, es normal en la boquita y en los ojos. Esto no se puede no puede ser evidente, sino que como es una enfermedad que ataca el sistema inmune, al momento en que están bajas las defensas, puede aparecer este tipo de lesiones. Entonces, sí tendrían que cerciorarse con la mamá antes, ¿verdad? Para ver si de repente ella no fue el foco de contagio. Muchísimas gracias, muy amable por su aporte. Creo que es muy valioso también el aporte de Lucrecia, porque sí, en efecto, hay que considerar cualquiera. En una investigación también tenemos que descartar y por eso lo importante es hacer el reconocimiento médico legal primero, ¿verdad? Entonces, definitivamente nos sirve muchísimo todos los comentarios porque vamos a ir ampliando todo, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, Lucrecia, muy amable. Para recapitular, sí, en efecto, las presentaciones se las voy a subir para que ustedes la tengan y puedan estudiarla. Las autorizaciones judiciales que decía Brenin, en efecto, es necesario en algunos casos pedir autorizaciones judiciales. Se pueden solicitar ante el juez, él las emite y le puede ordenar que puedan entregar expedientes, que puedan entregar comunicaciones, desplegados y muchas otras situaciones que puedan coadyuvar. Entonces, eso también es importante que se verifique. Voy a continuar acá compartiendo la presentación y en este caso es bien polémico el tema de este contagio de transmisión sexual, de violaciones que se dan y indudablemente creo que conlleva mucho análisis. Y lo principal es que denunciemos, que se pueda verificar realmente con un médico cuando estemos ante esto. Y creería yo que también es importante hasta hacer peritajes culturales en el tema de estos lugares, de estas comunidades. Y créanme que son muy dolorosos los casos. Con muchos se han topado de este tipo y algunas veces también que los mismos entes no realizan bien su trabajo. Entonces, creo que lo importante acá es de poder asesorar y hoy tenemos
también entidades que brindan apoyo, hay entidades que están en conjunto trabajando y podemos nosotros tal vez ayudar de otra forma. Tenemos este delito deportivo para recordar nada más, porque lo vimos la semana pasada. Recuérdense que en el delito deportivo, uno de los requisitos importantes es la participación del sujeto. O sea, cada deporte, si ustedes se recordarán cuando miran tele o si de repente ustedes practican algún deporte, por ejemplo, en el fútbol, en el básquetbol, en el voleibol, cada uno de estos juegos o estos deportes tienen sus reglas, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cómo se gana? ¿Verdad? Cada uno tiene sus reglas, pero acá este delito nos dice quien aproveche la participación dentro de él, o sea, él se va a incorporar, él está dentro del juego y con esa oportunidad que él tiene de estar en el juego, bueno, dice, voy y puedo causar alguna infracción a la regla, ¿verdad? Y por supuesto puedo tener un resultado dañoso para alguna de estas personas, ¿verdad? Para algún otro deportista. Entonces siempre tenemos que analizar cada uno de los requisitos. Normalmente el delito ya incluye lo que tiene que tener, ¿verdad? Para que se confabule el delito. Si en algún momento no lo establece, tenemos que ser muy cuidadosos de ir a verificarlo quizás a otra norma, pero normalmente ya lo establece. Y si no lo tiene este delito, podemos mejor ir a buscarlo a otro tipo penal, ¿verdad? Pero no podríamos querer encuadrar la acción en un delito si no se confabula, si no está bien detallado, porque si no podríamos crear figuras delictivas, ¿verdad? Y nosotros no podemos, no somos legisladores para crearlas. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Asimismo, quiero ir encaminando un poquito más y nos vamos ahora a este otro apartado que hace el código y nos pone aquí a exposición de personas en peligro. Es decir, viene el legislador y dice, bueno, yo voy a proteger la vida, pero también su integridad y también voy a proteger en algún momento a esas personas que puedan estar en peligro, de alguien que las exponga a este peligro. Entonces tenemos acá estos tres presupuestos y los tenemos en el artículo 154. Ahí empieza este apartado, se los puse en estas tres partes para que ustedes la puedan ver más fácil. Tenemos por un lado el abandono de niños y personas desvalidas. Miren, como requisito importante tenemos varios y quiero que los vayamos subrayando. Primero, el presupuesto dice, quien abandone a un menor. ¿Qué quiere decir acá? Bueno, entonces dice que necesitamos que una persona, ¿verdad?, abandone a un menor de 10 años o incapaz, ¿verdad?, de valerse por sí mismo. Aunque sea mayor de esos 10 años, pero que sea incapaz de valerse por sí mismo. Es decir, tenga alguna incapacidad, alguna situación, pero que lo abandone. El otro requisito más importante acá es quien tenga el cuidado, o sea, la custodia del niño tiene que ser la persona que lo abandone. Es decir, normalmente la custodia la tienen los padres, ¿verdad? Entonces, acá el requisito importante es establecer quién es esa persona que tuvo la custodia y que teniendo el deber de cuidado, ¿verdad?, de estos niños o de esta persona incapaz, lo dejan en el abandono. Entonces acá tenemos cómo lo probamos, pues verificando con un certificado la edad del niño, también verificando si es una persona incapaz, la custodia, quién la tenía, para poder establecer este tipo penal. Si en algún momento no se puede establecer, tenemos que ir verificando, ¿verdad? Pero esta conducta establece que quien abandone al niño, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los niños son vulnerables. Las personas incapaces no tienen las habilidades y también están en estado de vulnerabilidad. De tal forma
que estas situaciones conllevan a que los pongamos en peligro y el código está previendo que puedan estar en este peligro y de tal manera que quiere protegerlos y les establece esa consecuencia. Sin embargo, hay una agravación y la misma legislación o el mismo código dice, si lo abandona, o sea, si ya lo dejó, pero a raíz de eso, esta persona fallece por ese abandono al que fue sujeto, también será sancionado más cruelmente, ¿verdad? Porque le sube la pena. Entonces acá es bien importante esta parte. El abandono en estado efectivo, que tenemos esta otra situación aquí en medio, que lo pueden ustedes ver en el 155, es un estado por emoción, ¿verdad? Un estado afectivo. Y aquí el presupuesto consiste de forma diferente. El sujeto activo, para que ustedes lo subrayen, dice madre. Dice la madre. ¿Quién puede cometer este delito? Solo la madre, la mujer, ¿verdad? Entonces dice la madre, quien impulsada por motivos ligados a su estado de ánimo. Quiere decir que tenemos que demostrar a través de un certificado psicológico, psiquiátrico, ese estado de ánimo y que sea la madre quien a raíz de ese producto, de esa alteración, abandone a su hijo. ¿Se recuerdan algo muy parecido? Es el infanticidio, que dijimos, bueno, por el estado de la madre que acaba de tener a su hijo, por esa circunstancia que pudo haber pasado, conlleve a que mate a su hijo en los primeros 3 días, es infanticidio. Si se pasa ese término, podemos ser parricidio. Pero acá, en este momento, es abandono. Si se da el abandono, ¿verdad? En ese término, antes de los 3 días, o los 3 días, ¿verdad? No más de eso, entonces comete el delito de abandono por estado afectivo. En este caso, el sujeto, ¿verdad? Es el menor de edad, el menor de los 3 días. Entonces acá podemos hacer esta situación en establecer este tipo penal. Es bien importante poder documentar cada una de estas acciones y podemos entonces tener el abandono de niños, personas desvalidas y del estado efectivo. Si se pasa del término, entonces podríamos encuadrarlo en el abandono de niños, ¿verdad? Porque siempre va a ser más de 3 días, pero estamos sujetos a que es un niño, ¿verdad? Entonces siempre la conducta va a estar protegida. Otro dato importante acá, ahorita les doy la palabra. Otro dato importante acá es que también tenemos que reconocer que el abandono en estado efectivo, la pena es más baja. ¿Por qué? Porque ella estuvo en un proceso ligado a esa alteración. Entonces, el código reconoce, bueno, sí existen mujeres en algún momento que tengan alguna depresión postparto, algún problema, y es necesario también reconocerlo. Entonces, la pena puede ser menor. Si transcurrido ese tiempo, puede cometer otro delito. Y existe el otro tipo penal que es el omisión de auxilio. Ahorita les vamos a verificar estas palabras que ustedes quieren dar. Quiero que tomemos en cuenta esta omisión de auxilio. Y en este sentido quiero contarles, esta omisión consiste en que cualquiera de nosotros, cualquier persona, no importa, no establece el código algún vínculo, no. Esta palabra dice, quien encontrando perdido, o sea, quien no dice presupuesto si tiene que ser padre, si tiene que ser madre, no, dice quién, o sea, cualquier persona encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años, o sea, requisito que sea menor de 10 años, coma, o sea, quiere decir, puede ser otra persona, a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro, omitiera prestarle auxilio necesario según las circunstancias, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal. Aquí también hay un presupuesto que también nos conlleva a decir, bueno,
Todos tenemos el deber de auxiliar a una persona y si nosotros omitimos ese auxilio, podemos incurrir en un delito. Sin embargo, también sí establece el código que podemos nosotros en ese auxilio poder salir dañados, ¿verdad? Entonces hace una excepción y dice, ¿cuándo pudiera hacerlo? Sin peligro, porque si hay peligro, también su vida puede estar también en riesgo. Entonces tampoco vamos a poner en riesgo dos vidas, ¿verdad? Sin embargo, esa sería la excepción. Debemos de ayudar, porque si no, caemos en este tipo penal. Este tipo penal solo conlleva una sanción de tipo pecuniaria, es decir, solo sanción económica. Y por supuesto, por la fecha que está hecha el código, tiene una sanción muy pequeña. Pero entonces tenemos estos tres presupuestos. Mire, es exposición al peligro. Si se expone en peligro a un niño que normalmente lo colocan así niño, ¿verdad? Pero porque son personas vulnerables, tenemos que reconocerlo. Entonces, si lo abandonan, ya sea de cualquiera circunstancias, por el estado afectivo o se omite en algún momento, también ayuda, podemos incurrir en este tipo de situaciones que se puedan lamentar, ¿verdad? Y precisamente por eso es que necesita. Aquí levantaron la mano dos personas, les doy la palabra. Pues no me aparece quién primero, pero si gusta vamos a empezar. Dígame, Roberto, usted levantó la mano. Buenas noches, licenciada, mucho gusto. Dos preguntitas. Buenas noches. Con el caso del delito deportivo, yo estaba leyendo que hay eximentes cuando el delito se comete si es en un deporte que se emplea la fuerza, o sea, golpes, por decirlo así, como las artes marciales mixtas. ¿Qué pasaría si sin infringir las leyes ni nada, un peleador mata al otro? Siempre es un eximente por estar calificado como deporte y no haber cometido ninguna infracción. Gracias, Roberto, muy amable. Fíjese que en este caso, sí, en efecto, usted tiene razón, existen eximentes. Definitivamente también el código establece eso, ¿verdad? Que también pueden haber ciertos deportes que conlleven ya acciones y que estén bien claras, ¿verdad? Sin embargo, obviamente no creo yo que dentro de algún deporte se establezca efectivamente que la acción va a ser darle muerte a una persona. Entonces, en ese sentido, sí se evalúa realmente el hecho y debe de ser investigado. Debe ser investigado, pero ya por ese orden de ideas, ningún deporte va a establecer que el concepto del juego va a ser la muerte. Entonces, sí definitivamente tiene que ser investigado, entrar en el proceso de análisis y delimitar definitivamente que fue pues prácticamente un delito culposo porque realmente no quiso hacerlo, pero se dieron las circunstancias, ¿verdad? Entonces ahí tendría que ser evaluado e investigado. Muy bien. Y mi segunda pregunta, Sí. disculpe, me llama la atención Sí. que en varios de los artículos que leímos dice menor de 10 años. ¿Por qué solo de 10 años si se supone que es menor de edad todavía hasta los 18? Claro, fíjese que coloca el presupuesto prácticamente el código de esa manera, ¿verdad? Realmente debería de haber sido menores de edad, para todos, ¿verdad? Para todos, pero sí lo coloca de esa manera, salvo que probemos que aún esté mayor de edad, pero que aún no esté del todo capaz de cuidarse este menor. Pero el código sí es claro y lamentablemente así lo diseñaron los legisladores, ¿verdad? Y colocaron ese término, aunque en la práctica podríamos nosotros todavía establecer que esta persona, pues por supuesto es un menor y que todavía no está capaz completamente para poder valerse por sí mismo. Entonces podríamos tal vez poder orientar a que se haga ese tipo de análisis para poder incorporar ese tipo penal. Se podría decir que hay una laguna de 11 a 17. Pues colocaron de esa manera los legisladores, quizás lo podríamos trabajar de esa forma, ¿verdad? Colocando que a pesar de que tiene más de 10 años, todavía no es capaz
de valerse por sí mismo, tanto económicamente, para poder incorporarlo. Podríamos decirlo de esta manera, Roberto. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Reggie, en este orden creo que usted levantó la mano. Buenas noches, licenciada. Licenciada, solo me surge una duda con respecto al abandono en estado afectivo, porque en el código dice que es la madre la que lo ejecuta, pero digamos que en el caso de que la madre muera y el padre sienta que él no puede cuidar al bebé y lo abandone, a él no lo pueden acusar de abandono en estado afectivo. En estado afectivo no, porque el presupuesto o el requisito importante ahí dice madre, pero podría ser acusado de abandono de niños. Ok, gracias, Ligda. Muy bien, no tenga pena. Freddy. Sí, licenciada, buenas noches. Me queda alguna inquietud en cuanto al artículo 154. Pensando en los señores o las personas de la tercera edad que regularmente las ingresan a centros asistenciales, ¿verdad? Sí, también podrían entrar porque realmente se tiene que hacer la evaluación de estas personas que ya no están capaces, ¿verdad?, de cuidarse ellos mismos, declararlas también así y podrían entrar también en esa categoría porque sí es muy amplio donde dice persona incapaz, entonces sí podría valorarse ese término y poder evaluar el caso en concreto para poder establecerlo también de esa manera. Perdone, Jacobo, yo le voy a dar una intervención más y después seguimos y le vamos a dar, porque yo creo que ya estamos llegando y no terminamos. Dígame, Jacobo. No, tenía duda en relación al abandono del estado afectivo de la madre como sujeto activo, en el caso de que el primer día falleciera la madre y el segundo día pues le sucediera una situación similar posparto al varón, ¿ya? Una psiquis posparto, entonces, pero usted me lo dijo, el abandono de niños, yo pienso de que, pero sí me llamó ruido la afección emocional y psicológica que puede tener un padre amar a su esposa y luego pues sucede este caso, ¿no? Pero creo que ahí lo responde usted. Muchísimas gracias, Jacobo, muy amable. Creo que había levantado la mano alguien, pero ya, bueno, en un momentito miramos. En casos de los que, como comentaba Álvaro también, ¿verdad?, que lamentablemente sí fallecían las personas, o en este caso en particular de este deporte, sí sería de analizar el caso en concreto y verificar el informe pericial de la necropsia realizada por la persona para valorar realmente la condición y la causa de la muerte, ¿verdad? Siempre es importante cada hecho en concreto para poder verificarlo. Sí, Álvaro. Sí, fíjese que este caso de Loco Rodríguez fue muy sonado aquí en Guatemala porque él en contacto con el portero golpeó la caja torácica y le provocó un infarto al muchacho, al portero. O sea, no murió en el momento, pero sí a los minutos. Se elevaron las personas, los paramédicos. Y también pues en el caso de omisión también, cuando uno no auxilia a la persona, a nosotros en el kilómetro 39, íbamos con mi esposa de regreso para la capital, nosotros aquí vimos a Rabinal, vimos a una persona que fue atropellada por otro vehículo. Pusimos nuestro vehículo enfrente y orillamos a la persona y llamamos a los bomberos. Pero al momento salieron los familiares de la misma colonia ahí y el hermano de él nos estaba acusando de que nosotros lo habíamos tirado, pero había un muchachito que está en un cargo ahí cerca y él le dijo a la persona de que no habíamos sido nosotros y que los disculparan porque nosotros lo estábamos auxiliando. Era ese de delito de omisión, que si uno omitía, pero tal vez uno por ayudar, tal vez uno podía salir involucrado y me entró esa duda si realmente cuando uno quiere auxiliar, en un momento a otro puede ser acusado. En el caso como nosotros hacíamos en el vehículo y nosotros lo pusimos enfrente para que no le pasara otro vehículo enfrente y gracias a Dios al poner nuestro vehículo venía un tráiler atrás de nosotros y hicimos la seña para que se cruzara porque si hubiéramos ido recto hubiera sido peor el desastre con el señor, ¿va? Solo ese era mi comentario. Gracias y feliz noche. Muchas gracias, sí, Álvaro, muy amable. Sí, en efecto,
creo que también hay que hacer notorio, ¿verdad? Que sí hay lo importante de ayudar, realmente queda uno también tranquilo, pero siempre resguardándose también en el tema de poder verificar esa parte en donde dicen tampoco ponernos en riesgo nosotros, ¿verdad? Porque si no también podemos cometer doble vulneración, ¿verdad? En nuestra propia vida o integridad. Quiero culminar, ya casi estamos terminando este apartado y para finalizar, quiero verificar este otro tema que termina en el capítulo 8 del apartado de la protección a la vida que hemos estado hablando, y es esta seguridad de tránsito en general, ¿verdad? El legislador acá y el Estado quiere proteger esta seguridad de tránsito y lo trata de proteger en estos tipos penales. Primero, viene y consagra esta responsabilidad de conductores, de tal manera que si ustedes se dieron cuenta, la semana pasada trabajamos las lesiones y en las lesiones vemos de que normalmente se dan por hechos de tránsito, no quiere decir que así sea siempre, pero que usualmente se han dado. Esta responsabilidad de conductores establece que aunque no se dé esta lesión, puede ser que se dé, pero aunque no se dé, alguien que condujera un vehículo automotor, que tiene que tener un auto, ¿verdad? En estado de ebriedad o bajo influencias de drogas o estupefacientes, ¿verdad? Lo realice. Entonces, ahí ya vamos armando los presupuestos. Es posible apreciar, ¿verdad? Entonces, que tenemos ya marcado quién, ¿verdad? Vehículo y que tenga estos presupuestos vaya a conducir ese auto muy temerariamente, impulsivamente, con impericia y va poniendo en peligro la vida quizás de muchas personas en el tránsito. ¿Qué quiere proteger aquí? La seguridad vial, la seguridad del tránsito. Entonces, el código establece esas conductas y dice definitivamente, pues deberá ser sancionada esta persona con, pues definitivamente con multa y posiblemente una privación de tener licencia. Entonces, sí es importante que nosotros verifiquemos que podemos cometer algún delito de responsabilidad de conductores, aunque no lastimemos a alguien, aunque demos estas circunstancias. También puede ser también que aunado a nuestra irresponsabilidad, aunado a esa conducta que se hizo, también dañemos a alguien, pues definitivamente también deberá ser impuesta una sanción a esa pena que también hizo. Pero, y se va a agravar, recuérdense que estuvimos viendo el homicidio culposo, la lesión culposa, que obviamente él no tuvo la intención, pero aunado a ello, si tuvo consumos de drogas o estupefacientes, por supuesto la sanción se va a elevar. Entonces acá es bien importante. También quiero que reconozcamos que pueden darse otras situaciones, que el conductor definitivamente también pueda haber manejado un transporte público, es decir, lleve pasajeros o lleve también carga. Entonces, aún más tiene que ser verificado estas conductas porque lleva más personas o lleva cargamentos que pueden impactar y que pueden dañar. De tal manera que lo contempla el código y dice, bueno, definitivamente estas personas van a tener una sanción más, una doble sanción porque cometen esto. Y podemos quitarle incluso las licencias a estas personas, a estos conductores que por esta situación puedan infringirlo. Entonces acá tenemos este otro delito que puede atentar contra la seguridad. Y por último, que es el delito donde vamos a culminar, es el delito de la responsabilidad de otras personas. No sé si ustedes han visto que hay personas que les gusta quitar las señales de tránsito. Ahí podemos ver las imágenes y quitan donde dice alto o donde curva peligrosa o la vía incluso, ¿verdad? También hay personas que derraman situaciones en el asfalto, en la calle,
y que esto puede generar accidentes. ¿Qué quiere el Estado? Proteger realmente la seguridad de las personas que van y transitan en ese lugar. Quien haga esto comete un delito y puede ser sancionado. De hecho, hay sanción de 2 a 6 meses, pero sí tiene sanción también económica. Entonces, acá es lo importante que podamos verificar que también podemos poner en riesgo a otras personas si se hacen estas conductas, ¿verdad? Podemos tirar algún tipo de líquido que pueda ser inflamable o que se deslice y que a causa de eso podamos dañar o que lleve a la muerte a otra persona. Entonces acá lo importante que se quiere proteger es la vida. Entonces acá ante estas circunstancias, lo importante es que se tome en consideración esa seguridad que tiene que quiere, ¿verdad?, el Estado también garantizar en la vía pública. Entonces, aquí haciendo un recuento de lo que estudiamos, no solo el día de hoy, sino lo que hemos venido estudiando en las 3 semanas, es la vida. Recuerden, si iniciamos con los delitos, homicidio simple y homicidio culposo, delitos graves que son catalogados ya como delitos calificados, ¿verdad? Duros, serios. Protegemos la vida antes de nacer con el aborto, con diferentes tipos penales que protegen ese bien jurídico. Hay delitos que protegen incluso esa agresión que puedo dar por un disparo. También vimos delitos que protegen también las lesiones, esa integridad, no solo si estoy ante un juego o aunque no esté ante un juego. ¿Cómo diferenciamos esa lesión leve, grave o gravísima? También vimos esa perspectiva si en algún momento nosotros estamos ante ciertas circunstancias, si abandonamos, por ejemplo, a alguna persona, si nosotros también omitimos ese auxilio, si nosotros podríamos también estar ante ciertas situaciones, si estamos manejando mal y en estado de ebriedad, conduciendo ahí con locura y poniendo en peligro, aunque no dañemos a nadie, ya estamos atentando con la vida de alguien más, porque a consecuencia de nuestra acción pueden haber más accidentes y esto es un delito. Si manejo yo un vehículo que llevo pasajeros, aún más podríamos tener sanciones porque pongo en riesgo a esa persona. ¿Qué quiere proteger el Estado? Entonces acá es la vida. ¿Qué quiere prever? Que nosotros estas conductas las sepamos para que podamos nosotros proteger la vida. Y acá es el análisis que nosotros venimos y dice, la vida no se debate, la vida se defiende. ¿Y cómo podemos defenderla? Procurando realmente conocer estos artículos, conocer cómo podemos ir encuadrando, pero principalmente quiero recordarles que debemos también ir pensando como investigadores, ir pensando también en el futuro y al momento de probar. Y por eso les coloqué esta otra imagen que dice, el mundo necesita criminólogos, criminalistas que amen lo que hacen. Y realmente ir pensando siempre más allá. Por ejemplo, cuando agarremos un delito, podemos ir viendo si realmente encuadra, si el hecho que nos está contando nuestra amiga, nuestro cliente o que tenemos en la institución, verificando los presupuestos. Si realmente no se cumplen, va a ser más difícil en el futuro poder encuadrarlo. Podemos ir buscando otra alternativa, otra norma. Y sí, seamos ingeniosos, innovadores y propongamos buenos elementos para probar cada uno de estos tipos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar acá que este bien jurídico tutelado, que en efecto es la vida, es lo que quiere proteger el Estado y lo que nosotros también debemos de analizar y proteger. Yo con esto culmino entonces, y creo que habían personas ahí levantando la mano y le vamos a dar todavía unos minutitos, pero precisamente era para eso. Yuri, dígame.
Sí, buenas noches, licenciada. Le dejé mi duda en el chat, no sé si no sería mucha molestia. Sí, en el abandono de niños, gracias Yuri, en el abandono de niños y personas desvalidas puede incurrir también una niñera que esté a cargo de un menor de 10 años que por salir y dejarlo solo en la casa del niño resulte con lesiones, como uno de los presupuestos es que el menor y persona desvalida esté bajo su cargo o custodia. O sea, este delito no es específicamente cometido con los padres. Fíjese que en este caso no, en efecto, no es únicamente para los padres. Tiene que el presupuesto, si en efecto dice quien estén bajo su cuidado o custodia. Entonces sí es importante verificar. Bajo su cuidado, ¿verdad? Es un presupuesto o custodia, no dice y o, ¿verdad? Sino que solo dice o, una o la otra. Entonces tenemos que verificar esa parte y sí podría encuadrar al establecer ese cuidado o custodia, pero establecerlo adecuadamente para poder verificarlo, ¿verdad? Podemos establecer que sí ella tenía una relación laboral, que sí tenía el deber de cuidado para poder verificar todos estos puntos. También voy a leer muy rápidamente los comentarios y en efecto también dice, pintan las señales del delito. Miren, sí, lamentablemente se roban las lucitas incluso de las calles. Eso es un delito. Ahora ya lo tenemos más claro, ¿verdad? Entonces sí es importante. Fíjese que los accesos, algunas personas han tenido inconveniente con los accesos. Yo con mucho gusto les he ido agregando. Si no los tienen, voy a verificar, Paola, con mucho gusto ahorita, pero sí, solo algunas personas, posiblemente por algún dato, no tuvieron acceso, pero con toda confianza he visto los correos y ahí les he dado. Yo comparto la presentación. Es una sola y para que ustedes la puedan verificar, ¿verdad? Entonces, no sé si tiene alguien algún comentario para que pueda decirlo y si no, yo les deseo todo lo mejor. Seamos entonces ahí sí que, como les digo, innovadores al momento de probar y definitivamente quiero alentarlos a que verifiquemos cada presupuesto y, como les digo, cada caso es bien distinto. Y cada caso se debe de analizar, así como ahorita pues sí comentan también de la muerte, ¿verdad? Del jugador, pero siempre es importante, ¿verdad? Verificar cada caso en concreto, verificar cómo se dieron los hechos, porque recuérdense que también la otra parte siempre está pendiente, ¿verdad? De poder, la defensa realmente les digo que lo que quiere es destruir, ¿verdad? El tipo que no encuadre y eso es lo que nosotros tenemos que tener más fundamento. Sí, Yuri, dígame. Fíjese, licenciada, que con el último comentario de María Lorena me surgió la misma duda. No sé si nos podría orientar en eso, en lo que ella preguntó. Ok. Licenciada, disculpe, en estos delitos contra la vida, si el hecho se comete contra una mujer, ¿no se aplicaría la ley de femicidio, no importando la edad de la mujer? Muchas gracias. Sí. Aprovechando el espacio, tenemos que recordar que el fondo de la ley de femicidio, antes siempre de poder establecerlo, ¿verdad? Realmente la ley de femicidio establece quien le diera muerte a una mujer. Hay presupuestos, así como se establecen en el asesinato, ciertos requisitos. Dentro del femicidio tenemos que también poder demostrar esas acciones que conllevaron esa situación a establecer esas relaciones desiguales de poder que se establecieron, ¿verdad? No solo matar a una mujer, sino establecer esa relación desigual de poder para establecer que en efecto se dio esa muerte por esa razón, por el hecho de que ella era mujer y que por efecto había esa relación desigual de poder. Entonces ahí es donde podemos también concatenar cuándo corresponde una y cuándo corresponde otra. Recordemos que la pena también es igual, entonces solo sería de encuadrar y poder verificar ese presupuesto, verificar el antecedente para poder
establecer si en efecto pues puede ser femicidio, y si puede ser, no importa la edad. Sabrina levantó la mano por acá. Sí, licenciada, perdón, es también el femicidio, pero no también tiene que ser el hombre, o sea, su pareja o que haya tenido alguna relación sentimental con la mujer. En Porque este caso, yo tenía entendido que se clasificaba como femicidio cuando había una relación de pareja. sí, en efecto, por eso, sí, gracias, por eso les comento que tiene que establecerse esa relación desigual de poder. ¿Y cómo lo establecemos? Verificando ese antecedente, ese dato, ese vínculo que pudo haber existido para poder establecer. Y acá definitivamente siempre el autor tiene que ser un hombre y la víctima pues definitivamente una mujer, ¿verdad? Para que se den ciertos presupuestos. Entonces ahí tiene que entenderse quién es el sujeto pasivo y quién es el sujeto activo, así como usted me dijo, Sabrina, definitivamente establecer esa relación desigual de poder para poder concatenar el delito de femicidio y poder establecerlo. Muy bien. Bueno, definitivamente creo que ya nos atrasamos un poquito, no los quiero hacer más, pero yo les agradezco su atención. Espero poder verlos la próxima semana. Yo les subo la presentación y les subo el video. Las personas que no tenían acceso ya lo tienen porque yo les marqué ahí. Si tuvieran algún inconveniente, pueden mandarme un correo y yo estoy pendiente de eso y estoy para servirles. Les deseo una muy buena noche y cualquier situación les dejo mi correo por acá para que puedan también tomarlo en consideración y mandarme si tuvieran alguna necesidad, alguna pregunta o algo en que yo les amplíe. Estoy para servirle y estoy a la orden. Muchísimas gracias, que tengan una buena noche. Feliz noche. Feliz noche, Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Recta.